Soy Sandy Zavala Espinosa del grupo 1 de la carrera profesional de arquitectura. Nuestra frase motivadora es "The world property is the lake of love and respect for one's neighbors", by Mother Teresa of Calcuta, que en español quiere decir "la peor pobreza es la falta de amor y respeto hacia el prójimo", por Madre Teresa de Calcuta. En este día contamos con la participación de mis compañeros y yo, quienes abordaremos un tema polémico a partir del cuento Los 2 horas del escritor César Vallejo, que trata sobre la experiencia de Wilcio y Analker, dos jóvenes provincianos que viajaban por primera vez a una ciudad y descubren un mundo diferente al suyo. En la iglesia, su comportamiento inocente provoca el rechazo y las burlas de las personas, quienes los juzgan sin comprenderlos. A través de esta historia, Vallejo critica la discriminación social y resalta la dignidad humana, la empatía y el respeto. Algunos puntos biográficos resaltantes de César Vallejo son: tenemos primero el punto como en su origen andino. Nació el 16 de marzo del año 1892 en el pueblo de Santiago de Chuco, en la sierra de la región La Libertad, en Perú. Fue el menor de sus 11 hermanos y pues también estuvo en una familia con una profunda devoción cristiana. Y pues también tenía como otro punto un destino sacerdotal frustrado, ya que su familia deseaba que se convirtiera en sacerdote. Tenemos también una etapa universitaria dividida, pues él estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Él inició estudios de Derecho y Medicina también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Y pues, aunque nunca llegó a ejercer estas profesiones. También tenemos sus inicios literarios. En el año 1919 publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, y pues que incluye el célebre verso "Hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé". En el año también 1922 publicó Trilce, una obra vanguardista que rompió con las estructuras gramaticales tradicionales. También tuvo otro punto como el encarcelamiento injusto. En el año 1920 regresó a Santiago de Chuco, donde fue acusado falsamente de participar en el incendio y saqueo de una casa. También estuvo encarcelado como otro punto, justamente durante más de 3 meses en Trujillo, tiempo en el que él escribió gran parte de Trilce. Como otro punto también tenemos el exilio europeo, debido a la persecución política que tuvo y a la incomprensión de su obra. En el año 1923 se embarcó hacia Europa y pues se radicó principalmente en París, donde sobrevivió realizando trabajos precarios como periodista, traductor y también escritor, rodeado de pobreza. También tenemos otro punto que es premonición de su muerte, pues murió en París el 15 de abril del año 1938 por causa de una enfermedad. Y pues curiosamente, pues su fallecimiento coincidió exactamente con las circunstancias que describió en su famoso poema Piedra Negra, sobre una piedra blanca. Esta frase: "Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo".
El cuento Los 2 horas de César Vallejo se desarrolla en la tierra peruana en una época en la que las comunidades indígenas vivían en condiciones de pobreza y abandono. En el aspecto social se observa la desigualdad y las dificultades que enfrentan los campesinos. En el contexto político, las poblaciones andinas reciben poca atención del Estado. Culturalmente, el relato refleja las costumbres y las tradiciones y la forma de vida de los pueblos indígenas. En el aspecto económico, los personajes dependen principalmente de la agricultura y la ganadería, actividades que apenas le permiten subsistir. Las problemáticas del cuento. Como primer punto, de discriminación y racismo. Los habitantes de la aldea rechazan a los indígenas horas, burlándose de ellos, tratándoles salvaje y excluyéndolos. Como segundo punto, incomprensión cultural. Al desconocer las tradiciones religiosas y sociales del pueblo, los indígenas reaccionan de manera inapropiada, como reír en un funeral, lo que provoca el rechazo y la violencia de los pobladores. Como último punto, la intolerancia, la incapacidad de la sociedad civilizada para aceptar lo diferente, optando por la violencia y la expulsión del lugar de la empatía o la educación. La ODS 10, el cual tiene como lema la reducción de las desigualdades, se ve abiertamente vulnerado en el cuento Los 2 horas cuando estos caminan por Tiquillapta, son tildados de criminales o salvajes simplemente por su origen o vestimenta. Esta marginación sistémica y la falta de oportunidades económicas debido a la explotación y su ignorancia comercial refleja cómo persisten las brechas sociales y el desprecio cultural que el ODS busca erradicar para garantizar la inclusión de todas las personas. Mientras que la relación con la ODS 16, el cual busca la paz, la justicia y las instituciones sólidas, es claro, ya que el cuento de Los 2 horas nos muestra una injusticia total. Cuando los hermanos Sora ríen ingenuamente en el templo ecuestre, la reacción de la comunidad y las autoridades religiosas no es el diálogo, sino la violencia simbólica, la agresión física y la expulsión armada. Esto nos demuestra la ausencia absoluta de un Estado de Derecho, instituciones igualitarias y el abuso de poder basado en prejuicios. El cuento nos recuerda que sin una justicia transparente e igualitaria es imposible armar una sociedad pacífica. Para que estas ODS sean posibles, nuestro rol como estudiantes es la de ser agentes activos para la fiscalización y la construcción de la ciudadanía. Esto significa que sin importar la carrera que estudiemos, debemos emplear la investigación científica, el pensamiento crítico y las herramientas tecnológicas actuales para denunciar la corrupción, exigir instituciones transparentes y proponer ideas innovadoras. Nuestro rol es reducir las brechas de desigualdad y actuar como un puente entre la universidad y las comunidades que históricamente han sido olvidadas, garantizando que el acceso a la justicia y a las oportunidades sea un derecho real para todos. El mensaje de César Vallejo en Los 2 horas sigue vigente, ya que nos muestra cómo el miedo y los prejuicios pueden destruir la inocencia de las personas. Para contribuir a una sociedad más justa y cambiar esta realidad, nuestra mejor guía es la ODS 16 de las Naciones Unidas, que busca justamente promover la justicia, la paz e instituciones sólidas. En primer lugar, se debe ejecutar programas de educación intercultural en las escuelas y comunidades para desmantelar los estereotipos que asocian lo diferente con lo peligroso o inferior, promoviendo en su lugar la empatía y la valoración de la biodiversidad. En segundo lugar, es urgente erradicar la discriminación sistemática mediante el fortalecimiento de leyes y canales de denuncia que sancionen eficazmente el racismo, garantizando que ninguna persona sea estigmatizada por su origen o costumbres. Asimismo, se requiere una profunda humanización y reforma de sistemas de justicia y de las fuerzas del orden, capacitando a las autoridades en los derechos humanos para evitar que la ley se instrumente como un castigo hacia la diferencia cultural, tal como ocurre con el injusto encarcelamiento en las 2 horas. Finalmente, es clave promover los espacios públicos de encuentro y diálogo comunitario donde las personas de distintas realidades geográficas convivan pacíficamente, asegurando que el miedo irracional a lo desconocido sea algo más pacífico y comunitario. La representación de la marginación, la discriminación cultural y el abuso de poder en Los 2 horas de César Vallejo
evidencia una crítica a las relaciones de desigualdad que afectaban a las comunidades indígenas peruanas. A través de la historia de Juncio y Analquiar, el autor muestra cómo los prejuicios sociales, la incomprensión y la exclusión vulneran la dignidad de quienes pertenecen a una cultura distinta, consolidando una visión realista de la sociedad peruana de inicios del siglo XX. La apreciación de Quijano sobre la colonialidad del poder coincide con lo observado en el cuento, al señalar que la colonialidad del poder se funda en una clasificación racial y cultural de la población. Esta perspectiva permite comprender que las desigualdades denunciadas por Vallejo responden a estructuras históricas de dominación que han condicionado las relaciones entre los distintos grupos sociales del Perú. Finalmente, Los 2 horas constituye una obra representativa de la narrativa social e indigenista de César Vallejo, al convertir la experiencia de los pueblos indígenas en una denuncia literaria contra la exclusión y la injusticia. De este modo, el cuento mantiene su vigencia al ofrecer una relación crítica sobre las desigualdades que han marcado la historia peruana y que continúan siendo objeto de análisis en la literatura y las ciencias sociales. Como reflexión final, el cuento Los 2 horas de César Vallejo nos demuestra que la discriminación, la exclusión social y el abuso de poder siguen siendo problemas presentes en nuestra sociedad. A través de la experiencia de Juncio y Analquiar, observamos cómo los prejuicios y la falta de empatía pueden afectar la dignidad y los derechos de las personas. Esta realidad se relaciona con los ODS 10 y 16, ya que nos invita a reducir las desigualdades, promover la inclusión y fortalecer la justicia social. La obra nos enseña que ninguna persona debe ser juzgada por su origen o cultura, sino valorada por su condición humana. Como estudiantes universitarios y futuros profesionales, tenemos el compromiso de fomentar el respeto, la igualdad y la solidaridad, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y pacífica para todos.